Bienvenidos a la clase número 7 de Psicología Laboral y Organizacional. Vamos a ver hoy dos temas. El primero vamos a hablar sobre clima organizacional y después sobre conflicto organizacional. Vamos a empezar a compartir la pantalla para ver cómo está organizada la clase dentro de, acá está la marcha fúnebre que les puse para amenizar la entrada, pero vamos a ver cómo está organizada la clase. La actividad sincrónica, la clase 7, aquí le tiene el título, está el link y el PowerPoint que vamos a ver ahora. Aquí tenemos la clase de hoy en parte asincrónica, dos partes. Puse parte A y parte B porque la parte A es la parte de clima organizacional y la parte B va a ser directamente de conflicto. Están por separados. Acá están los textos. El que corresponde al primero es el de clima organizacional, es el texto de Juan Gili, diseño de estructuras, y Newstrom es la parte que está basado, gran parte de lo que es la parte B, clima, conflicto organizacional, este texto. ¿Sí? Después van a poder ver la parte de la tarea que pueden hacer a partir de haber visto la clase, que es la parte última. Visto ya cómo está organizado la clase de hoy, vamos a pasar a ver el PowerPoint, a explicar un poco qué es este concepto de clima organizacional. A mí me gusta siempre hablar de este estudio de clima, sentirlo como es, como si fuera el clima, la sensación ambiente, ¿no? Es la percepción que uno tiene, no el clima que realmente hay, sino la percepción que uno tiene de los atributos de la organización y el efecto que hacen en las actitudes y el comportamiento de la gente. O sea, ¿cómo te sentís vos con respecto al clima y eso cómo te hace sentir? ¿Cómo se sienten ustedes cuando hace mucho calor o mucho frío? Acalorado o friolento. ¿Todos? ¿No hay alguno que dice, cómo me gusta reventarme de calor y que los demás se jodan? Hay esa gente que le encanta el Sí, a mí con el calor frío. o le encanta el A mí me frío. gusta reventarme de frío. ¿Ves? No Idem. todo el mundo siente las mismas percepciones del clima de la misma forma. Hay gente como yo que no le gusta ni el extremo ni un lado ni el otro, pero si puedo elegir, no quiero el calor extremo. Pero hay gente que les encanta reventarse de calor en tanga en la terraza. Y hay gente que les encanta emponcharse y comer chocolate en frío. Entonces, no siempre los atributos de la organización y la forma en que está organizada la tarea repercuten en los sujetos de la misma forma. Sí repercuten. Entonces lo que estudia acá Carl Lewin, que dice que el comportamiento es una mezcla entre la personalidad del sujeto y el ambiente, estas características del ambiente uno puede tratar de controlarlas, sin embargo dependen de un factor también que es la personalidad. Algunas personas que le exijan mucho, las motiva, y algunas personas que le exijan mucho, las acongoja. Entonces el clima es un factor sobre el que se puede influir. Hay muchos factores que afectan el clima, pero no va a afectar a todos de la misma manera. Eso es lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Hay un conjunto de factores que cambian esta percepción de los sujetos de la organización y los afecta su comportamiento. El tema es que no a todo el mundo lo afecta de la misma forma. Este estudio de los factores, si quieren verlo, no es propio solo de la psicología laboral. Taylor ya se fijaba que la luz, las características de la temperatura ambiente influían en el comportamiento de las personas. Él lo decía solamente que el rendimiento físico, ¿no? No ver bien hacía que la gente rindiera menos laboralmente. Él se pensaba en los factores que solamente tenían que ver en un enfoque, podemos decir, objetivo, ¿no? Se podían tropezar y rendir menos, o los hacía el hecho de que el terreno no estuviera bien plano y bien iluminado, que las personas caminasen con miedo y caminasen más lento de lo que podían llegar a rendir. Este era el enfoque que le daba Taylor. La psicología laboral después se enfoca en otros factores también, sino también el clima también involucra la calidad de las relaciones, la calidad, por ejemplo, del liderazgo que perciben del jefe, cómo los trata, la consideración que tienen, y también la iluminación, también las condiciones de que haya buena forma de transmitir la comunicación entre un sector y otro. Profe, Creo que ¿puede tiene repetir lo muchos que dijo factores. recién? Porque se me trabó la compu y no escuché. ¿Se le trabó a ella o se me trabó a mí? Bueno, yo le Creo que quiero a mí marcar esta solo. diferencia.
Taylor empieza estudiando los factores objetivos, los factores que hacen a la visualización del puesto de trabajo, en sus factores reales concretos. Quiero decir con esto la cantidad de luz con que iluminaba el puesto de soldador, que no sea ni mucha para cegarlo, ni poca para que tuviera que esforzarse, que estuviera bien ventilado, que estuviera bien limpio de obstáculos el lugar de trabajo, que la distancia entre las personas fuera adecuada. Estos factores al principio son objetivos y después empieza a aparecer un factor subjetivo. Que la distancia entre empleados sea adecuada para el trabajo era necesario, pero se dieron cuenta con la experiencia de Tavistock que la distancia sea muy grande entre ellos también afectaba la calidad del trabajo. ¿Recuerdan el ejemplo? Cuando no tenían la percepción de una persona cerca, se sentían inseguros y bajaba muchísimo la calidad del trabajo. Entonces, los enfoques los podemos dividir, según Slickert, que hace un estudio muy importante, en factores objetivos y subjetivos. Hay dos tipos de enfoques. No es que los factores sean solo objetivos o solo subjetivos, sino que hay dos formas de encarar los factores que influyen en lo que es el clima, la percepción del ambiente. ¿Sí? Por una parte tenemos el enfoque objetivo, que dice que el clima organizacional, los factores que determinan el clima, son consecuencias del diseño de la organización. ¿Sí? Dice el texto, que tengo que esquivar la cámara acá para volver la pantalla, que los componentes del clima que los miembros visualizan en la organización intentan ofrecer el marco de referencia estable y objetivo que permita a los individuos construir un sistema de expectativas respecto a las consecuencias de sus actos y las respuestas esperadas de terceros. Entonces, las reglas bien claras de trabajo, un liderazgo que cumpla, el cumplimiento de la empresa de las cosas que ha prometido, por ejemplo, por productividad, el descanso semanal, el respeto de los horarios, ¿sí? Todo lo que la organización formalmente se compromete a cumplir con el empleado es un factor que va a determinar un buen clima de trabajo. Si la gente siente que la tratan bien, con respeto y que cumple con las expectativas que habían pactado, estos factores son los que generan el clima. Hay gente que dice que todos los demás factores subjetivos no son posibles de controlar, que tienen que ver con la dinámica diaria y que eso no tiene que enfocarse la organización. La organización tiene que enfocarse en todos estos factores que puede diseñar y establecer por su cuenta. Entonces, Etkin hace un pequeño cuadro de variables que intervienen y que es bueno ver como factores que pueden intervenir, ¿no? En esto, un segundo, voy a hacer algo para contribuir al clima laboral. Voy a tomar un antialérgico porque estoy con una congestión importante. ¿Ustedes qué consideran? ¿Mi voz gangosa contribuye o disminuye el clima laboral? Contribuye, profe, contribuye. Favorece. Uno tiene que concentrarse más. Aunque no crean, en el arte hay discusiones de este estilo. No acerca de la voz gangosa del locutor, pero, por ejemplo, yo siempre apoyo, que me gusta más a Leonardo da Vinci con esa imperfección de los trazos que Rafael, por ejemplo, ¿no? Y Vincenzo, que era tan perfecto acerca de las figuras y las formas. A mí me gustan los claroscuros, me gusta de hecho el impresionismo. En el arte me gusta que no sea tan perfecto. Llega a un punto de la perfección de los trazos que termina pareciendo más una foto que realmente una obra de arte. Entonces me gusta más el Rembrandt del final, no el del comienzo que era tan perfecto. No, me gusta más el que no termina de definir el trazo, sino que es el propio ojo del espectador que termina delimitando dónde empieza la barba, dónde termina la barba y dónde empieza la ropa. Bueno, la percepción del arte. Las variables que Etkin logra definir acerca de los autores que han trabajado con un enfoque muy basado en lo objetivo del clima laboral, dice que, por ejemplo, una variable puede ser la previsibilidad de la tarea, que genera un clima incierto o seguro y estable, si no es previsible la tarea, que todo el tiempo esté cambiando lo que tenés que hacer, por ejemplo. Otro puede ser el grado de programación de las situaciones. Una tarea puede ser muy mecanicista y rutinaria, o que todo el tiempo te esté cambiando de tarea y ser problematizada. Esto es, por ejemplo, lo que problematiza y que genera
la desalineación del trabajo, un sistema toyotista. Toyota, que dijimos, no es una matriz teórica. Se dio así por el desenvolvimiento de las imposiciones del lugar de trabajo y las condiciones de los bancos y de la tarea, ¿no? Y de la situación geopolítica económica. Sin embargo, ese sistema permite que las situaciones no sean mecanicistas. El sujeto está todo el tiempo resolviendo por, este auto, ¿qué hago? ¿Qué manera? ¿Qué puedo cambiar? Es un desafío de tipo ingeniero, es como de resolver un sudoku todo el tiempo. Entonces te motiva a mantenerte activo y pensando. La cantidad y combinabilidad de las alternativas también determina un clima o afecta, es uno de los factores. Las exigencias físicas y el nivel de responsabilidad también. Nosotros comentamos, o me olvidé de comentar, no sé si en todas las tareas, que las tareas siempre se dividen en el puesto de trabajo, una de las variables que se pone, casi rutina, qué porcentaje del trabajo es físico y qué porcentaje de trabajo es mental. Hay trabajos que son muy físicos, que tenés que estar poniendo el cuerpo y trabajando y movilizando cosas de un lado al otro, y hay otros que tienen que ser más psíquicos. Y hay otros que tienen, en realidad, por lo general, hay un porcentaje de trabajo físico y psíquico. ¿No? Esa es una variable también, las exigencias físicas que cuentan, y el nivel de responsabilidad también. Si sos uno más de lo que envasa cosas y a nadie le importa, o si sos un sujeto que tiene un nivel de responsabilidad jerárquico sobre otros, supervisás tareas, y tenés algo, lo cual depende la conformación final del trabajo, tu responsabilidad, tu dedicación. Recuerden que esto es la percepción del sujeto. Ustedes diseñan esto, pero que el sujeto perciba la responsabilidad. Después la compatibilidad entre tareas, otra variable, y el grado de claridad y precisión de los propósitos de la organización, que estén bien explicitados y qué se espera de cada uno del puesto de trabajo también. Esto depende mucho. Si el supervisor no tiene hecho el puesto de trabajo de los que tiene que supervisar, difícilmente les va a poder dar consignas claras y precisas acerca de lo que esperan de él. Esa es otra de las funciones de tener bien escrito el puesto de trabajo. Nos permite también de hacer que cada uno de los supervisores sea claro con su consigna a los empleados. ¿Se escucha bien? ¿No se corta? Porque se corta la cámara, entonces no sé si mi cámara es la que se corta o el audio, pero mientras me escuchen bien. Otros, quizás más del palo del psicólogo, se enfocan en las partes subjetivas. Dice que los factores determinantes son estas cuestiones que tienen que ver, como le dije antes, la amistad, la aprobación, la calidez, que para muchos autores, esto como no se podría controlar por la organización, esto se lo va a decir los ingenieros de planta, ¿no? Eso no se puede calibrar, de eso no podemos hacer nada nosotros. Sí, se puede. Esto son los factores subjetivos, que algunos desechan, no le dan bolilla. Dicen que las sensaciones, la calidez que tiene el sujeto, la satisfacción, recuerdan que hablamos en la clase pasada de satisfacción laboral y rendimiento, depende de cómo sentían que eran apreciados por su supervisor o su jefe. Estos factores determinantes, por ejemplo, algunos autores, Halpin y Croft, hablan que el clima organizacional tiene esta palabra, tiene el spirit, hablando de los anglosajones, ¿no? Que hay un una especie de espíritu que sienten dentro de la organización, que es una mezcla de satisfacción de las necesidades cumplidas y que esto a la vez sea reconsiderado, sea apreciado por el jefe. Entonces, sentir que te sentís satisfecho porque cumpliste tu tarea, pero que a veces esto te lo reconocen de alguna forma. Me contaba ayer, fui a ver a mis hermanas, a José de Paz, y me contaban que habían logrado terminar de pagar la camioneta. ¿No? Vieron que están subiendo muchísimo los precios de los autos, las cuotas de los 0 kilómetros. Hace poco yo había visto casos que empezaron pagando menos de 8.000 pesos y ahora están pagando 40.000 pesos la cuota. De hecho, esto surgió porque había una nota que yo leí que me hizo acordar a mi hermana, que por decisión del juez habían acotado la cantidad máxima que le podían cobrar de cuota a una persona que estaba con un crédito de automotor, porque estaba pagando más de lo que cobraba, habiendo empezado a pagar una cuota que era la cuarta parte de su sueldo, ¿no? ¿Saben cómo ocurrió que pudieron pagar toda esta plata?
no sé cómo decirlo bien. Bueno, es la madre, que es la mujer de mi padre, eh, este, fue a pedir si le podían financiar esa plata, unos 200.000 pesos era lo que quedaba, en el trabajo donde estaba, trabaja en un monasterio, ¿sí? Haciendo dulces y chocolates produciendo para artesanal, para fin de año, para fiestas, no es de las cosas que hacen riquísimas, una cosa pero increíble, ¿eh? Un chocolate es riquísimo. De hecho, ahí tengo los huevos de Pascua, que recién ahora los fui a retirar. Una cosa impresionante. Me muero de diabetes, que se muera el hígado si no quiere, pero yo me los como. Este, los hacen laburar, pero no saben cómo. Terribles. Son bastante, las monjas, bastante castradoras en el trabajo, estrictas, no pueden hablar, ¿sí? Pero fue a ver si le podían financiar esa plata. Se lo pidió miércoles. El sábado fue a laburar y tenía los 200.000 pesos. Le dijeron que devuelva 150.000, de los cuales cerca de 50.000 los devolvieron en 4 días que laburaron un día de más. Y le dijeron que el resto de los 100.000 los devuelva de a poco en trabajo hogareño. No le van a cobrar un peso. Dígame si en eso no está reconocido el trabajo de ella de hace muchos años. Esas son formas de reconocimiento. Ella siente que el trabajo termina, porque lo hacen y queda buenísimo, riquísimo. Y esos gestos tienen varios, ¿eh? Las monjas son muy estrictas con el trabajo, pero después en tema de reconocimiento, bueno, mi padre murió el año pasado, se fue por COVID. Eh, Gran parte del tratamiento que no conseguían el tratamiento lo atendió a mi padre el cura que atiende a las hermanas, o el médico, perdón, que atiende a las hermanas, y lo pagó todo el monasterio. Y nunca le pidieron un mango a nadie. O sea, tienen un montón de aporte más allá de lo laboral, que uno puede considerar como parte también de retribución y filiación. ¿Ustedes se imaginan que la mujer va a buscar trabajo en otro lugar porque le paguen más plata? Estos son formas de reconocimiento que van más allá. O sea, después viene un ingeniero y me dice, no, esa parte de la consideración no se pueden intervenir desde la empresa. Y uno entiende por qué son ingenieros y no psicólogos. Entonces, este tipo de factores de intervención en el clima laboral tiene gran influencia en la conformación del vínculo entre los empleados y la organización. Ese vínculo donde trabaja el psicólogo laboral, ¿no? Que siempre enfatizo entre la relación entre los empleados y la organización. Ahí donde interviene ese factor que perciben los empleados de afiliación, tiene mucho que ver en esto y hay muchas formas de intervenir. Etkin también, el mismo que sintetizó el anterior, sintetiza este tipo de variables y pone que la mayoría de los autores que se enfatizan en el valor subjetivo de los factores determinantes del clima laboral utilizan estas variables. Una es el carácter de las relaciones de autoridad, si es rígido, esquemático o flexible, para ver que muchos modelos de los que están hablando hoy enfatizan lo que es el liderazgo. Vamos a hablar un poquito de por qué. Otra variable es la medida en que comparten los propósitos de la organización. Otra variable que sintetiza Atkin es la dirección sentida de los procesos de liderazgo. La actitud de miembros del grupo y mecanismos de alicientes, o sea, estos premios o bonificaciones que dan, si por la actitud te premian la organización, la actitud va a tender a multiplicarse. No solo por el premio, que está claro eso, sino que la gente siente en esto que estos autores hablan, este reconocimiento. Siente que realmente a la empresa le importa que vos hagas algo bien. Si no hay nunca un reconocimiento, una palabra, ni un premio, entonces no te queda claro que realmente le importa a alguien. Carnegie contaba una historia que él dice que era falsa, se sabe que es falsa, pero contaba una historia de que una mujer, después de un duro día de trabajo al hombre y a sus hijos, varones, ¿no? Estamos hablando de historia norteamericana vieja, llegaban a la casa y el esposo de comer solamente heno en los platos. Y le dijeron el marido, pero mujer, ¿que estás loca? Le decía, es que nunca me dijeron que lo que comían, lo que yo les fabricaba, les hacía todos los días, era algo distinto a heno. ¿Cómo iba a saber que ustedes valoraban que lo que yo hacía tenía un valor? O sea, al decirle qué rica la comida estaba, le importaba a la mujer, ¿no? No solamente que sentase, comiesen y se fueran.
Más allá que ella pudiera saber que lo que hace está bien hecho, como dirían los autores, más allá que ellos sabían que estaba bien hecho, les faltaba la consideración, la retribución del otro. La cobertura de las necesidades sociales y expectativas psicológicas también era un factor que influía en muchos de los estudios que se hacían acerca de cómo intervenían en los factores subjetivos. Y hoy en día, por supuesto, estamos de acuerdo que hay una interdependencia de estos dos factores. Un psicólogo laboral tiene que atender a que el diseño de la organización sea claro, que sea participativo, que esté bien estructurada la tarea, que sea aliciente, que no sea monótona, pero a la vez tiene que atender en la calidad de las relaciones sociales que se dan en esas interacciones. No solamente los factores objetivos y subjetivos, sino ambos. Pero esta clasificación pueden encontrarlo en distintos autores, o algunos autores dicen que todo hay que darle bola, pero vas a ver que mucho se enfocan en el objetivo, despreciando lo subjetivo o viceversa. Le dan mucha bola a lo subjetivo y no le dan esta bola acá. Vos podés tener mucha buena afiliación entre la gente y tenerlo en cuenta, pero si tu trabajo es un desastre organizativo, tampoco alcanza. Entonces, a veces la literatura hay que saber discriminar cuando le da mucho énfasis a una parte y discrimina a la otra. Y quizás tomen el texto o el test que ustedes utilicen para evaluar clima, que hay varios por internet. Fíjense y que solamente, bueno, evidentemente está basado solamente en esta parte o en esta otra. Necesitaré complementar esto con otra cosa. ¿No? Entonces, a partir de esta clasificación, vamos a ver algunos modelos que proponen, algunas investigaciones que se hacen para analizar lo que es el clima laboral y su influencia. ¿Sí? Pero vamos a hacer una cosa, antes de empezar con esto, les voy a preguntar si tienen hasta acá alguna duda. No, ¿Hasta acá profe, venimos por mi bien? parte, sí, venimos bien. Y vamos a una cosa, nos quedan 5 minutos. Apagamos y nos volvemos a conectar a otro Zoom, ¿sí? Agarramos entero el Zoom. ¿Sí? A Bueno, ver si no profe. nos corta y ya tenemos un Zoom entero, una introducción, y ya empezamos con los distintos modelos de clima laboral. Hola, profe. Conéctense.